Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando la clase de Español 382, es decir, el curso de introducción a la literatura española que estoy enseñando este semestre en la universidad. En este vídeo vamos a hablar acerca de dos poemas que hemos leído en la clase de una escritora que se llama Gertrudis Gómez de Avellaneda. Es una mujer que nació en la ciudad de Camagüey, en Cuba, pero que a los 22 años se mudó a España y allí, en España, fue donde desarrolló casi toda su actividad literaria. Escribió teatro, novela, relatos, pero su poesía es lo más preciado, es lo más importante y lo más conocido de su obra. Los cubanos, por supuesto, la reclaman como una escritora cubana, y no sin razón, porque nació en Cuba, pero puede encuadrarse también, y de hecho se encuadra, dentro de la literatura española, porque produjo toda su obra en España. Vivió en Madrid, vivió también en Andalucía, en el sur de España, e incluso la escritora Mercedes Ballesteros, que veremos posteriormente en la clase, le dedicó todo un estudio biográfico. La poesía, ya digo que es lo más importante de Gertrudis Gómez de Avellaneda, y de hecho en la clase hemos leído dos poemas suyos. Su poesía lírica tiene evidentes características debidas al romanticismo. Es una poeta fundamentalmente romántica. Habla, por ejemplo, de temas como la nostalgia por su tierra natal, describe de una forma vívida la pasión amorosa, refleja los sentimientos de la voz poética en la naturaleza que la rodea, y muchos otros ejemplos, por no hablar de que, por ejemplo, en una de sus novelas, la novela Sab, del año 1841, critica también la esclavitud o slavery en su novela, esclavitud que vio durante los años en los que vivió en Cuba. En todo caso, queda claro que en su poesía lírica, en sus poemas, y sobre todo en los dos poemas que hemos leído en la clase, Gertrudis Gómez de Avellaneda es una poeta romántica, es una poeta que se encuadra dentro del romanticismo. Vamos a comentar ahora brevemente los dos poemas que hemos leído en la clase, comenzando por el primero de ellos, que se titula Al partir. Al partir es un soneto, tiene dos cuartetos, es decir, dos estrofas de 4 versos al principio, seguidas por 2 tercetos, 2 estrofas de 3 versos después. 2 cuartetos y 2 tercetos es la composición del soneto, y este poema Al partir es un soneto en el que la voz poética expresa sus sentimientos en el momento justo en el que va a partir el barco que la aleja de Cuba y la lleva a España. Sabemos por la biografía de Gertrudis Gómez de Avellaneda que dejó Cuba por España. En este poema no habla de España, pero sí que menciona muy directamente su patria, homeland, su patria cubana. En el primer cuarteto, vamos a leer el primer cuarteto, dice: perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Comenzamos ya con unos apóstrofes a Cuba: perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba. Describe a Cuba utilizando elementos de la naturaleza: perla del mar, estrella de occidente. Esto es algo muy típico de la poesía romántica.
Y tenemos apóstrofes a Cuba porque se dirige directamente a Cuba cuando dice hermosa Cuba, estrella de Occidente. Tenemos, como ven, también bastantes exclamaciones que ponen énfasis en la exaltación de los sentimientos, y esto es típico también de la poesía romántica. También habla en este primer cuarteto del dolor. Hay una expresión del dolor, pain, que le causa tener que dejar Cuba. Es un dolor que compara con la noche que es oscura, para hacer una comparación con su dolor, que por supuesto es doloroso y algo triste, algo que no le gusta. Vamos con el segundo cuarteto. En el segundo cuarteto dice: voy a partir la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo la brisa acude de tu zona ardiente. Se encuentra la voz poética en el barco que va a partir y dice voy a partir. No ha salido todavía el barco de Cuba, pero está a punto de ir. It's about to leave Cuba. El barco está a punto de salir y la voz poética está a bordo de este barco que está a punto de partir y todavía se dirige de forma directa a Cuba cuando dice la chusma, the crew, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, se están levantando las velas ya, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Todavía está hablando de Cuba, habla de la brisa que siente en el mar, the breeze, a punto de salir de Cuba. Esto en el segundo cuarteto. En el primer terceto dice: adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que el hado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Entonces sigue dirigiéndose en este primer terceto directamente a Cuba. Seguimos con los apóstrofes a Cuba, pero ahora se despide y describe Cuba como una patria feliz, a happy homeland, o un Edén querido. Describe a Cuba como si fuese un paraíso. Por supuesto, un paraíso perdido, a lost paradise, pero un paraíso que nunca va a olvidar cuando esté en otros lugares del mundo. En el caso de Gertrudis Gómez de Avellaneda, por supuesto, en España. Ese sentimiento de nostalgia por Cuba va a continuar con ella durante todo el tiempo que ella pase fuera de Cuba. Y finalmente, en el segundo terceto, dice adiós, continúa con la despedida, adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela. Se despide todavía, sigue diciendo adiós a Cuba, mientras el barco ya se pone en movimiento, el ancla se alza, the anchor is lifted. Y después dice que el buque, el barco, the ship, las olas corta y silencioso vuela, es decir, el viaje ya ha comenzado, el barco se pone en movimiento y ya no hay vuelta atrás. Comienza el viaje y la voz poética abandona Cuba. Por tanto, al partir, es un soneto con características románticas, apóstrofes a Cuba, exclamaciones, alaba la belleza natural de Cuba y utiliza elementos del paisaje, como la noche oscura, por ejemplo, para reflejar sus sentimientos de tristeza. La voz poética, justo en el momento de dejar Cuba, expresa los sentimientos que esto le provoca. Este es el primer poema que hemos leído en la clase de Gertrudis Gómez de Avellaneda y que se titula Al partir. Es un soneto con dos cuartetos
seguidos de 2 tercetos. El siguiente poema que hemos leído en clase, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, es un poema más extenso. Ya no es un soneto de 14 versos, sino que es un poema más extenso que se titula A él. Y es uno de los más conocidos de esta poeta, de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Un poema en el que utiliza, por cierto, versos de diferentes medidas. Y esto es lo que se llama polimetría. ¿Y cómo utiliza estos diferentes metros? Pues según convenga al contenido de la estrofa, Gertrudis Gómez de Avellaneda va a utilizar un tipo de métrica o un tipo de métrica diferente. No tenemos siempre el mismo tipo de métrica, sino que el contenido de cada estrofa va a determinar el tipo de metro que ella va a utilizar. Tampoco es que utilice muchos metros diferentes, pero sí que utiliza más de un metro diferente y eso se llama polimetría. A él es una composición que se inicia: era en la edad lisonjera, en que es un sueño la vida, era la aurora hechicera de mi juventud florida, en su sonrisa primera. Bueno, este es el poema, A él, y es una composición en la que se describe una relación amorosa fallida o una relación amorosa no correspondida. Los sentimientos de la voz poética se presentan antes, durante y después de conocer este amor, y todos estos sentimientos se expresan siempre relacionándolos con elementos de la naturaleza. Como hemos visto, esto es una característica del romanticismo y aquí aparece a lo largo de todas las diferentes estrofas de este poema. Un poema que, por cierto, tiene varias estrofas, tiene 22 estrofas y un total de 97 versos. Vamos a ver cuál es el contenido de este poema A él, que ustedes han leído en la clase. Si nos fijamos primero en las primeras 5 estrofas, la estrofa que comienza era la edad lisonjera, hasta la que termina todo me hablaba de amor, es decir, los primeros 25 versos, desde el verso 1 al verso 25, vemos que aquí la voz poética recuerda y evoca su juventud, her youth, antes de encontrarse con su amado. Y describe esta juventud, estos años jóvenes, como la edad lisonjera, es decir, la edad agradable, the happy, the agreeable age. Dice que en esos momentos es un sueño la vida. Describe a la juventud como mi juventud florida, full of flowers, flowery. Y se describe a sí misma, la voz poética, caminando en la naturaleza, gozando de la naturaleza. Dice, por ejemplo, cuando contenta vagaba por el campo, y luego dice, y yo gozaba, I really enjoyed myself, I wandered around nature, y dice que todo lo que ve a su alrededor, la luna, las flores, los pájaros, todo ello, dice, todo me hablaba de amor. En el verso 25 dice que todo le hablaba de amor, todo está relacionado con el amor desde un punto de vista muy positivo, porque esta juventud está descrita, está presentada como una etapa de inocencia, innocence, en su vida, una etapa vital de inocencia en la que no tiene experiencias traumáticas y en la que la visión del amor es una visión idealizada. Porque todo le hablaba de amor, todo lo relacionado con el amor expresado a través de la naturaleza es siempre visto desde un punto de vista muy
positivo, nunca negativo, siempre agradable, siempre bueno, siempre bonito, siempre positivo, porque en estas primeras estrofas vemos el amor expresado desde un punto de vista idealizado por parte de una voz poética que todavía no tiene ninguna experiencia amorosa. Esto va a llegar, por supuesto, en las estrofas posteriores. Por ejemplo, en las estrofas de la 6 a la 9, es decir, desde el verso 26 hasta el verso 45, vemos que aquí ya describe su primer contacto con su amado, con un hombre. Sabemos que es un hombre porque dice él. Y describe en estas estrofas su primer contacto con su amado, cuando por primera vez entra en contacto con el amor, cuando conoce el amor por primera vez. Y este encuentro con el amado se describe en términos de la naturaleza, pero como una visión brillante. It's like a vision. Este encuentro con este hombre, con este primer amor, es como una visión brillante, y está descrita en términos naturales también, porque habla del aire, habla de las nubes, dice que es un astro brillador, ¿okay? Por tanto, vemos que la descripción de este hombre como una visión también está relacionada con la naturaleza, pero va más allá, porque lo describe incluso en términos sobrenaturales, porque en cierto momento dice que es un fantasma seductor. Es también una visión todavía idealizada de este hombre. Proyecta la voz poética sobre este hombre la visión idealizada del amor que veíamos en las primeras estrofas. De hecho, incluso trata a este hombre como si fuese un dios, y dice que le tributaba idolatría. It was like an idol to him, to her. He was like an idol to her. Dice también que ve a su amado en todo lo que la rodea. Dice: escuchar pensé su acento en el canto de las aves, eran las auras de su aliento cargadas de aromas suaves y su estancia el firmamento. Todo lo que ve a su alrededor ve también en ello reflejado a su amado, pero no es capaz de describir a su amado en su totalidad. No sabe todavía si va a ser una influencia positiva o una influencia negativa en su vida. Empieza a dudar sobre eso, y por eso encontramos en la estrofa 9 unas preguntas retóricas que están hechas desde el punto de vista de las oposiciones. Dice: ¿qué ser divino era aquel? Esto es una pregunta retórica. Dice que era un ser divino, casi como un dios, pero no es capaz de explicar cómo es, qué es. Y dice: ¿era un ángel o era un hombre? ¿Era un dios, a god, o era Luzbel, es decir, el demonio, el diablo, the devil? Mi visión no tiene nombre. Ah, nombre tiene, era él. No le pone un nombre realmente, no es capaz de describir con un nombre quién es esta persona, quién es este hombre, y simplemente dice él, utiliza el pronombre he, él. Esto en las estrofas de la 6 a la 9. Continuamos con las estrofas de la 10 a la 13, es decir, desde el verso 46 al verso 61, y vemos que aquí se dirige directamente a su amado y sigue dudando de si la influencia
de este hombre va a ser una influencia positiva o una influencia negativa. ¿Okay? Por ejemplo, dice en el verso 56, y al verte mi pecho palpita y se oprime, dudando si formas mi mal o mi bien. No sabe si es una relación positiva o una relación negativa. Y después dice también, mas hay que 1000 veces el hombre arrastrado por fuerza enemiga, su mal anheló. Entonces, piensa que el amor puede ser algo positivo, pero no está segura la voz poética de si esta va a ser una mala influencia en su vida, si esta relación va a ser una relación positiva o por el contrario, si le va a traer problemas, si va a ser una relación dolorosa, difícil y negativa. Parece ser que es un amor que conoció mientras vivía en Cuba, porque dice en el verso 50, al sol que en el cielo de Cuba destella, del trópico ardiente brillante fanal, tus ojos eclipsan, tu frente descuella, cual se alza en la selva la palma real. Entonces parece ser que es un amor que ella conoció mientras vivía en Cuba. Quizás, si vamos a la biografía de esta poeta, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, veremos que quizá es Ignacio de Cepeda, es decir, un hombre de quien Gertrudis Gómez de Avellaneda se enamoró, pero que no correspondió su amor. En todo caso, empieza a dudar la voz poética en estas estrofas de si esta es una influencia positiva o si esta es una influencia negativa. Y en las últimas estrofas, de la 14 a la 22, es decir, desde el verso 62 al final del poema, el verso 96, se hace evidente aquí ya que el amor de la voz poética no es correspondido, lo cual le causa un fuerte dolor. Desde luego, esta no es una experiencia tan positiva como ella esperaba al principio que iba a ser, sino que es una experiencia dolorosa, una experiencia, diríamos, incluso traumática. Y entonces compara en estas estrofas finales sus sentimientos amorosos una vez más con elementos de la naturaleza. Esto es un ejemplo claro de una característica típica de la poesía romántica, y además subraya en estas estrofas finales, de la estrofa 14 a la estrofa 22, subraya el poder destructivo, the destructive power of love, el poder destructivo del amor. Y lo hace, por ejemplo, utilizando el ejemplo clásico de la mariposa atraída por la luz, the moth attracted by the flame, esto en las estrofas 14 y 15. Así vi a la mariposa inocente, fascinada, en torno a la luz amada revolotear con placer. Insensata se aproxima y la acaricia insensata hasta que la luz ingrata devora su frágil ser. La mariposa se acerca a la luz y en la luz se quema, it burns, y muere. También, para continuar con este mismo tema, continúa ejemplificando este tema del amor destructivo con el ejemplo de la ardilla y la serpiente, the squirrel and the snake, y dice que es un ejemplo sacado de su patria, es decir, sacado de Cuba. Es un ejemplo cubano este de la ardilla y la serpiente, y dice, y es fama que allá en los bosques que adornan mi patria ardiente, es decir, Cuba, nace y crece una serpiente de prodigioso poder, que exhala en torno su aliento, y la ardilla palpitante, fascinada, delirante, corre y corre a perecer. Entonces la ardilla está atraída por este aliento, the breath, the perfume, ¿no? El aliento de la serpiente, y se acerca a la serpiente y por supuesto la serpiente la mata y se la come, se la traga.
Otro ejemplo, como el de la mariposa y el de la mariposa y la luz, que hablan del poder destructivo del amor. Pero el amor no solamente tiene un poder destructivo, según este poema de Gertrudis Gómez de Avellaneda, sino que también el amor es una fuerza que la voz poética no puede evitar. The power of love cannot be avoided, cannot be fought off by the poetic voice here. Esto lo vemos en las estrofas finales. Introduce la voz poética una pregunta retórica en la estrofa 18, en la que expresa que el amor está determinado por el destino. Love is determined by fate. Dice, hay una mano de bronce, fuerza, poder o destino, que nos impele al camino que a nuestra tumba trazó. Es decir, el amor es algo que está determinado por el destino. Nosotros no podemos evitar este destino. Y vuelve a utilizar después ejemplos de la naturaleza para ilustrar esta misma idea. Dice, ¿dónde van, dónde esas nubes por el viento compelidas? ¿Dónde esas hojas perdidas que del árbol arrancó? Entonces utiliza el ejemplo de las nubes empujadas por el viento, que no pueden evitar ser empujadas por el viento, o de las hojas, leaves, de las hojas caídas del árbol, que no pueden evitar caer del árbol y que no pueden evitar tampoco que se las lleve el viento. Igual que las nubes no pueden evitar que el viento se las lleve, igual que las hojas no pueden evitar que el viento se las lleve, la voz poética tampoco puede evitar sentir el amor que siente. Entonces hay una idea aquí, no solamente de que el amor es algo destructivo, sino que el amor está determinado por el destino. Love is determined by fate. Y nosotros, o la voz poética por lo menos, no puede evitar sentir este amor. Entonces pasamos en este poema de una visión muy idealizada del amor en las primeras estrofas a una visión del amor como algo destructivo, como algo negativo, pero como algo que al mismo tiempo la voz poética no puede evitar. Es un ejemplo, este poema, a él, de un poema romántico de Gertrudis Gómez de Avellaneda, un poema en el que utiliza además diferentes metros dependiendo del contenido que quiere expresar en cada una de las 22 estrofas que aparecen aquí en el poema. A veces las estrofas tienen más versos, a veces las estrofas tienen menos versos y a veces los versos son más largos, a veces los versos son más breves, y este diferente tipo de metros que se incluyen en un mismo poema es lo que podemos denominar como polimetría. En todo caso, los dos poemas que hemos visto, el soneto Al partir y el poema A él, son dos ejemplos claros de la poesía lírica y romántica de Gertrudis Gómez de Avellaneda, una escritora que nació en Cuba, pero que produjo prácticamente toda su literatura después de mudarse a España a los 22 años. Espero que este vídeo les haya servido para repasar algunos de los elementos más importantes de estos dos poemas, Al partir y A él, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que hemos leído en la clase, y espero que les sirva el vídeo también para ir revisando estos dos poemas y para ir preparando el examen que muy pronto van a tener en la clase. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Nada más por mi parte por ahora. Se despide ya
el profesor Antón García Fernández.